Los medios de Corea están sacando notas sobre el furor que está haciendo el Hallyu, K-pop, K-drama, K-food, el K-cine, K en el mundo. Y realmente se sorprenden del impacto que está teniendo la ola coreana. Y recientemente se han detenido a ver lo que están causando los K-contents, o sea, los contenidos coreanos en América Latina. Hay artículos específicos que analizan el porqué de este éxito y comentan los casos particulares de algunos países. Te voy a contar lo que dicen esas notas y, por supuesto, qué piensan los netizens de este furor del Hallyu en América Latina. ¡Annyeonghaseyo! Chin Channel에 환영합니다. Sí, eso, ¿qué tienes que hacer? Exactamente, y esto con la campanita, así no te pierdes de nada. Hay varias notas, pero nos detendremos en ya que este periodista ha relevado información de varios países con entrevistas. El título dice: BTS, Juego del Calamar, Kimchi son lo más. El furor del Hallyu en América Latina, ¿por qué el éxito?, se pregunta. Comienza relatando algo que fue noticia recientemente en Argentina, donde el Senado de la Nación aprobó lo que sería el Día Nacional del Kimchi. En la Argentina también tuvo una enorme repercusión. Y en Genie Channel entrevistamos ese mismo día, así cuando estaba todo fresquito, a quienes promovieron este proyecto desde el minuto cero. Fue el Centro Cultural Coreano y su gestor nos contó qué significaba esto del Día Nacional del Kimchi. Si quieren pueden ver ese video aquí. La cuestión es que, como era de esperar, esta noticia llegó a Corea. Y la nota comenta la sorpresa en enterarse que al otro extremo del planeta haya habido media sanción a este proyecto de ley. Y le hicieron una entrevista a la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana, quien presentó el proyecto en la Cámara Alta de Argentina. Cuenta el artículo que a la legisladora le gusta el kimchi, el tteokbokki y la poesía coreana. Ella contó que come kimchi al mediodía, a la noche y de hecho hasta les mandó fotos del kimchi que tiene en su casa. La nota también cita a medios argentinos que hablaron del kimchi, como Clarín, que es un diario muy masivo en el país. Y hablaron con la periodista Karina Niebla, que escribió sobre el kimchi precisamente. Ahí la vemos. Karina, saliste en Corea y tu nota también. Aquí citan a Karina justamente, quien dijo que kimchi ya es algo bastante común y que se ofrece no solo en restaurantes coreanos, sino en otros lugares no coreanos. También mencionó sobre el éxito de BTS y series coreanas como Aterrizaje de Emergencia, habló asimismo del K-Beauty. La verdad, dedicaron gran parte de la nota a Argentina. Claro, le llamó la atención esto del Día del Kimchi. ¡Wow! Se comunicaron con Telam, que es una agencia de noticias en Argentina, y hablaron con la periodista Mercedes Esquiaga. Miren, yo estoy leyendo los nombres escritos en coreano, así que perdón si es que no estoy pronunciando bien, ¿sí? Pero bueno, así lo pronunciarían en Corea. Mercedes también comentó algo similar y que en realidad el Hallyu ya venía creciendo hace rato, con BTS, películas como Parasite, y aparece el título de la nota que escribió Mercedes: Hallyu o el fenómeno de la ola coreana, una cultura que se expande en el cine, la música y el arte. ¡Felicitaciones, Mercedes! También citan a una directora de cine argentina llamada, acá está escrito, Cinzia Lasmir, quien habló de la personalidad fuerte del cine coreano. Por supuesto, no podía faltar la palabra del Centro Cultural Coreano, del amigo Gabriel Preselo. Gaby, ¿saliste en Corea? Allí citan las palabras de Gabriel, que explicó que el Día Nacional de Kimchi no era más ni menos que el Día del Inmigrante Coreano en la Argentina y que en realidad fue el resultado del intercambio cultural que existe entre ambos países. También el periodista coreano entrevistó a una influencer de nombre Rocío, creo que es quien aparece en la foto. También habla de otros países como Surinam y citan al único restaurante coreano del lugar. Los dueños, ¿sí?, del restaurante hablaron del éxito del Juego del Calamar, de tteokbokki, jjajangmyeon, y que también hay mucho interés en el idioma coreano.
Aparece Perú, citan al medio local El Comercio y su periodista Karen Barbosa, quien confirmó que la ola coreana está caliente. Allí, que en los restaurantes de Lima se escucha K-pop y en los shoppings se venden productos coreanos. Bolivia estuvo presente en la nota, entrevistaron a Sasha Vázquez, una influencer quien comentó que en Bolivia ya no es algo raro encontrar comida y música coreana en ciudades como La Paz, Sucre o Santa Cruz. Sasha comentó que le gusta mucho el samgyeopsal. Finalmente citan a Colombia y dicen que la periodista Margaret Sánchez de La Patria dijo que debido al juego de calamar, el dulce dalgona se puso súper popular y que era común ver a jóvenes bailando K-pop en los parques. ¡Wow! Una nota bastante extensa y un saludo a todos los colegas que pudieron participar de este artículo. Yo también, siempre que puedo y hablo con colegas coreanos, gente de la industria del K-pop, por supuesto, comento esto de la existencia de la gran cantidad de amigos y amigas del Hallyu en la región. Y qué lindo que haya salido una nota así. Ya sé, quieren saber lo que dijeron los netizens. Les traduzco. BTS realmente mejora la imagen de Corea en el mundo. Deberían eximirlos del servicio militar. Increíble que en Argentina hayan establecido el Día Nacional del Kimchi. Muchas gracias, me siento orgulloso. Superemos estos tiempos difíciles de coronavirus compartiendo cultura coreana. ¿En serio? Es increíble. Tengo un amigo en Colombia y me cuenta esto y siempre me sorprendo. Y aquí preguntan, o sea, ¿puedo comprar kimchi en cualquier parte del mundo? Y ya le contestaríamos que sí, ¿no? Y aquí, bueno, dice, en el exterior los hombres coreanos son populares. Las mujeres latinas son muy bonitas, las mujeres japonesas también gustan de los hombres coreanos. Estamos viviendo en una era en donde lo auténticamente coreano es global. Fuerza a todos, qué felicidad. Y aquí tira un piropo a las chicas que aparecen en las fotos de la nota. Dicen que son bellas y que las invita a Corea. Hay de todo. Cuéntame, de tu país, de tu ciudad, ¿qué tanto se ha expandido el Hallyu? Y gracias por tu apoyo en la cultura coreana, entendiendo que como toda sociedad hay cosas lindas y no tan lindas, ¿no? Y lo que nos enriquece justamente son esas diferencias. En Genie Channel tratamos de contarles un poco de todo, para que nos conozcamos de verdad, un poco más profundamente. Porque en definitiva esa es la amistad, en donde conocemos todas las caras. Tenemos una nueva sección en Genie Channel, hablando de seguirnos conociendo. Es la sección #GenieRandom. Como dice el hashtag, vamos a contestar a preguntas random. Me las pueden dejar con ese hashtag en los comentarios aquí. Y en mi Instagram voy a subir historias invitándote a que me envíes las preguntas. Van a ser preguntas para respuestas así concretas, ¿no? Que sean factibles de contestarlas brevemente. Aquí tengo algunas de las preguntas que recibí recientemente y voy a elegir una. Ahí está. Bueno, dice, un consejo para aprender coreano. ¿Ve los videos de Genie Channel? Bueno, también, ¿no? Tenemos más de 110 clases gratuitas, hay una lista de reproducción. Pero básicamente creo que lo más importante es atreverse, ¿sí? Es ya empezar con la clase número 1, no dilatar, no vacilar demasiado y recordar que el coreano es uno de los idiomas más fáciles de aprender a leer, de verdad, ¿sí? De hecho, tengo videos en donde te enseño a leer coreano en 10 minutos, ¿sí? Así que no tengas miedo, empieza ya con la primera clase. Lo mejor es estudiar 10 minutos todos los días que tragarte un libro, sí, todo el fin de semana, ¿sí? Una letrita, una palabrita y seguramente, ¿sí? Después de unos 3 meses o 6 meses o un año vas a ver una gran diferencia, ¿sí? Que de hecho voy a lanzar un chivo. Aunque no sabía que iba a salir esta pregunta. Pero bueno, en Instagram yo voy subiendo a veces clases súper cortas de 30 segundos en un reel. O acá también, sí, estoy pensando hacer shorts así con clasecitas cortitas para verlo en 30 segundos o un minuto. Así que bueno, estate atento. Igual ya tenemos un montón de clases en Genie Channel también para empezar.
Hoy espero que les guste esta nueva sección, hashtag Ginny Random. Gracias por acompañarme en mis locuras, porque esto obvio no tiene sentido si no estás tú del otro lado. Cuídate, porque en serio, eres muy valioso o valiosa. Y nos estamos viendo en la próxima. Sarangueo, 다시 만나요.